Hola amigos, aquí Televisión Misterios y Vlogs presentando la historia argentina. La Argentina es uno de los países más antiguos de Sudamérica con una larga historia y también es uno de los más grandes. Aquí les presentaré la historia argentina dividida en 4 vídeos. En este video les contaré la historia precolombina. Historia precolombina. La historia precolombina de Argentina hace referencia a los desarrollos culturales locales del actual territorio de la República Argentina previos a la conquista y colonización por parte de España. El primer registro poblacional del territorio actualmente controlado por la Argentina se remonta al 12 o al 13 milenio antes del presente, de acuerdo a los hallazgos de los toldos y piedra museo. Entre los pueblos originarios, los cazadores y recolectores habitaron la Patagonia, la Pampa y el Chaco. Los agricultores se instalaron en el noroeste, Cuyo, las sierras de Córdoba y después en la Mesopotamia. Tastil, en el noroeste, fue la ciudad precolombina más grande ubicada en el actual territorio argentino, con una población de 2.000 habitantes. Los pueblos indígenas argentinos se dividieron en dos grandes grupos: los cazadores y recolectores, que habitaban la Patagonia, la Pampa y el Chaco. Y los agricultores, instalados en el norte, Cuyo, las sierras de Córdoba y, más tardíamente, en la Mesopotamia. Tastil, en el norte, fue la ciudad precolombina más grande ubicada en el actual territorio argentino, con una población de 3.000 habitantes. Culturas andinas. Cultura de Ansilta. Fue una de las primeras culturas en desarrollar una agricultura precaria en lo que hoy es Argentina, donde hoy se encuentran Mendoza, San Juan y San Luis. La cultura de Ansilta se prolongó por más de 2000 años, entre el 1800 AC hasta el año 500 DC, lo que significa un extraordinario caso de continuidad. Es probable que hayan sido antecesores de las etnias del linaje Huarpe, sur de Mendoza. En la cueva del Indio del Rincón del Atuel, se observa que, a partir del siglo IV DC, los cazadores y recolectores comenzaron a practicar la agricultura, así lo demuestran restos de porotos, semillas de maíz y de zapallo. Período temprano. Comprende las culturas que abarcan desde los primeros poblamientos hasta el año 650 de nuestra era, son las siguientes. Cultura Condorhuasi. Hacia el 200 AC aparece la cultura Condorhuasi, en la actual Catamarca. Fue una sociedad de pastores de llamas en la que la agricultura era solo complementaria. Tuvieron un culto violento, en el que utilizaban de modo chamanista alucinógenos como el sébil y realizaban sacrificios humanos. Estuvieron entre los primeros en realizar aleaciones metálicas. Desaparecieron entre el 200 DC y el 500. Cultura de Tafí, siglo III, siglo X. Contemporáneamente con la cultura de la ciénaga aparece la zona del Tafí del Valle, en el hoy territorio de Tucumán. Eran agricultores que cultivaban, entre otras cosas, maíz. Lo hacían en sencillas terrazas y andenes y domesticaban llamas. Cultura de la ciénaga, 600 DC. En el siglo I aparece esta primera sociedad plenamente agrícola que se desarrolló en actual territorio argentino, también donde hoy está Catamarca. Tenían plantaciones de maíz y sistemas de irrigación por canales. Tenían ganados de llamas y las utilizaban en caravanas para realizar intercambios entre aldeas. Construyeron pequeñas aldeas de no más de 30 viviendas. Cultura de la Candelaria. Se desarrolló entre el año 200 y el 1000 de nuestra era en el área centro-sur andina de la provincia de Salta y centro y norte de la de Tucumán en las llamadas selvas occidentales. Toma el nombre del departamento salteño de la Candelaria, donde fue descubierta. La cerámica que produjeron es generalmente de color gris con trazos simples y figuras geométricas como rectángulos y triángulos que representan figuras humanas y de animales. Fabricaban también instrumentos musicales de viento con formas de animales. Cultura de Alamito. Se desarrolló entre el 400 AC y el 650 DC en la zona del campo de Pucará, en la provincia de Catamarca. Muy influenciada por la cultura Condorhuasi. Trabajaron admirablemente la piedra, creando las obras llamadas suplicantes tomando como modelo la figura humana, de absoluta originalidad. Cultura Las Mercedes. Se desarrolló entre el 400 AC y el 700 DC en las sierras de Sumampa y Guasayán, en la provincia de Santiago del Estero. Cultura de San Francisco. Es la más antigua manifestación de asentamientos de grupos agroalfareros del noroeste argentino. Se desarrolló desde el año 600 AC hasta el comienzo de nuestra era en los valles orientales jujeños. Período medio. Comprende las culturas desde el año 650 hasta el 850, son las siguientes. Cultura de la Aguada.
Entre los siglos IV y X se desarrolla la cultura de la aguada en el territorio de las actuales provincias de Catamarca y La Rioja, identificada por el arqueólogo argentino Rex González, quien la define como la más andina de las culturas del noroeste argentino, vinculada al horizonte cultural tiwanaku. La aguada se caracterizó por desarrollar un extraordinario arte alrededor de la figura del jaguar. Su economía estaba apoyada en una expansiva agricultura en terrazas regadas por complejos sistemas hidráulicos. Producían maíz, porotos, calabazas y maní. Intercambiaban productos con lugares muy distantes, San Pedro de Atacama o el Valle de Copiapó, usando un sistema transporte basado en las llamas. Cultura Sumchituyoc. Se desarrolló entre el 700 y el 900 de nuestra era en el interior de la llanura central de la provincia de Santiago del Estero. La decoración de su cerámica fue profusa, con pájaros humanizados, cóndores, águilas y loros de agudo pico y víboras. Período tardío. Comprende las culturas desde el año 850 hasta la llegada de los incas en el 1450, son las siguientes. Cultura Santa María, 1200-1470. La existencia de terrazas de cultivo y sistemas de riego muy complejos permitió a Santa María tener una gran población y acumular excedentes que eran almacenados en silos subterráneos. Cultivaron el maíz, la papa, el poroto, la quinoa y el zapallo y recolectaron intensivamente algarroba y chañar. Fueron expertos ganaderos y utilizaron el forraje. Realizaron un amplio intercambio de producto con otros pueblos distantes usando sus caravanas de llamas. Alcanzaron un notable desarrollo de la metalurgia del cobre, el oro y la plata y fueron conocidos en toda la región por sus bronces de excelente calidad. Cultura Belén. Se desarrolló en los departamentos de Belén y Tinogasta en la provincia de Catamarca, a lo largo del río Alfín. Su desarrollo se produce entre el año 1000 y el 1450 en los valles de Abaucán y Alfín, donde estaba su centro principal, y en el bolsón de Pipanaco. Cultura de Humahuaca. Correspondió al pueblo Humahuaca, que habitaba la quebrada de Humahuaca y zonas aledañas. Cultura de Sanagasta o cultura de Angualasto. Comenzó su desarrollo hacia el año 1000, tuvo su centro en territorio de la actual provincia de La Rioja y extendió su influencia hasta el territorio de la actual provincia de San Juan. Se caracteriza porque su cerámica tiene dibujos abstractos en grandes recipientes o urnas de boca amplia y paredes oblicuas. Emplearon los colores negro, rojo y blanco. Trabajaron también metales, principalmente el cobre con el que hicieron pectorales y aros. Cultura de averías. Se desarrolló entre el año 1200 y el 1500, aproximadamente en la provincia de Santiago del Estero. Recibieron fuertes influencias de la zona andina. La formación del Tucumán. Un siglo antes de la llegada de los españoles a América, el noroeste andino de lo que hoy es Argentina registraba la presencia de una gran cantidad de pueblos sedentarios con identidades, culturas propias, entre ellos se contaban a los diaguitas, atacameños, quechuas y huarpes. En el siglo XV gran parte del territorio de estos pueblos fue invadido por los incas y anexado a la zona meridional del Collasuyo o Collasuyo, aunque hacia fines de dicho siglo, dada la lejanía respecto al Cusco, la región formaba un territorio especial del Tahuantinsuyo conocido como el Tucumán. El señorío de Tastil. Tastil, Salta, es considerada la ciudad precolombina más grande del actual territorio argentino. Con una población de 3.000 habitantes del conjunto Licanantay, se ha sostenido, Sigliano, 1977, que el señorío de Tastil llegó a contar una serie de colonias factorías en la actual zona de Salta y Jujuy. Tastil quedó súbitamente despoblada a fines del siglo XIV en el momento de su apogeo ante la invasión inca. No hay consenso entre los estudiosos sobre las causas de su colapso. Las culturas andinas independientes, 1400-1520. Fuera del Tahuantinsuyo o Tahuantinsuyo existieron en el actual territorio argentino otras poblaciones sedentarias con influjos culturales andidos, por ejemplo los Lule Toconoté, en guerra con los quechua, llamados peyorativamente por estos, Suri, Ñandúes, y los Sanavirones en el área actualmente correspondiente a las provincias de Tucumán, oeste de Santiago del Estero y norte de Córdoba, así como los comechingones en las sierras de Córdoba y San Luis. Culturas de la Mesopotamia. Los guaraníes. En la Mesopotamia se habían asentado, también recientemente, los guaraníes, provenientes de la Amazonia y parte del grupo cultural conocido como Tupí-Guaraní. Los Abá, más conocidos como guaraníes, se establecieron en territorio argentino entre fines del siglo XV y comienzos del Esbí, avanzando desde el noreste principalmente por los ríos y otros cursos de agua.
Se subdividieron en distintos grupos dependiendo de la zona donde habitaban, como los guaraníes de las islas, en las islas del delta del Paraná, los del Carcarañá, de Santa Ana, en el norte de Corrientes, los cainguás, en la región mesopotámica, y los chiriguanos, en Salta. Vivían en aldeas, tecoas, que constituían verdaderas unidades tribales por ser entidades económicas independientes. Cada aldea guaraní estaba dirigida por un jefe político llamado Mburubichá y un jefe religioso llamado Payé. Su organización social estaba encabezada por un cacique, Tubichá, hereditario. Eran diestros navegantes de canoas, conocedores cazadores de la selva, recolectores, pescadores y practicaban la agricultura. Entre los cultivos más importantes se encontraban la mandioca, mandió, la batata, jetí, la calabaza, andaí, el zapallo curapepé, el maíz, abatí, el poroto, cumandá, el algodón, mandillú, y la yerba mate, caá, que usaban para preparar el mate, bebida que aún hoy se sigue tomando. En el siglo XV, la sociedad guaraní pasaba por un período de cambio. Comenzaron a aparecer instituciones unificadoras que, probablemente a la larga hubieran llevado al surgimiento de un Estado. Habían surgido los caraí, palabra que inicialmente significó a alguien supuestamente dotado de poderes mágicos y luego pasó a significar señor, profetas aceptados por todas las tecoas, aldeas, que se enfrentaban entre sí en un permanente ciclo de búsqueda de la tierra sin mal. El idioma guaraní sigue siendo hablado masivamente en el noreste argentino, Corrientes, Misiones, Formosa y parte de Chaco. Sobre todo se habla en la provincia de Corrientes. Este idioma, el guaraní, ha tenido un poderoso impacto en el habla cotidiana de los argentinos. Palabras de uso cotidiano, como che, que se asocia mundialmente con el modo de hablar argentino, son de origen guaraní. Culturas del delta del Paraná. El delta del Paraná, Entre Ríos, comenzó a formarse cuando las arenas, las arcillas y los limos que transportaba el río comenzaron a depositarse y a configurar una intrincada red de islas. Esta población que se estableció allí, lo hizo por el conjunto de condiciones favorables. Clima subtropical, suelos fértiles, variedad de animales terrestres, aves, peces, moluscos, y variedad de árboles nativos. Cuando los europeos ingresaron al estuario del Plata se encontraron con diferentes etnias, establecidas en sus orillas y en las que forman parte del delta. Unos de esos grupos de aborígenes eran los guaraníes mientras, que en el resto del territorio vivían etnias más antiguas como lo eran los chaná, timbú y mbegua. El delta del Paraná fue caracterizado como un área heterogénea y dinámica. El territorio estaba dividido y las etnias eran independientes las unas a las otras. Culturas del Gran Chaco. En la zona norte del Gran Chaco se instalaron 5 culturas o familias lingüísticas. Guaycurú, Mataco-Macá, Huichí, Tupi-Guaraní, Arahuac-Lule-Vilela. A la cultura guaycurú pertenecen los Comlet, Tobas, Pilagás, Mocovíes y los Abipones. Se distinguieron por sus habilidades guerreras y a la llegada de los españoles incorporaron el caballo y resistieron la colonización. Los españoles les llamaban frentones especialmente a los Comleec/Tobas, porque se depilaban la frente como marca de guerra, y la palabra toba tiene más que ver con la cara grande, en forma despectiva, pero esto era debido a lo ya mencionado, que parecían frentones. Ocupaban el territorio oriental y sur de la región chaqueña. La cultura mataco-macá la integran los huichís, matacos, chulupies y chorotes. Se ubicaron en la zona occidental del Chaco. Pertenecientes a la cultura tupí-guaraní son los chiriguanos, que se instalaron en el oeste de la región. En la misma zona se asentaron los chané, de la cultura arawak. Al noroeste del Chaco se ubicaron los vilelas, culturas de la Pampa y la Patagonia. En la zona pampeana y la Patagonia se destacaron los pampas antiguos o querandíes, los tehuelches, sonet, y los mapuches, estos últimos controlaron el norte de la Patagonia hasta fines del siglo XIX. Los estudios antropológicos de los grupos cazadores y recolectores, tradicionalmente considerados más simples que los pueblos agricultores, han puesto de manifiesto la complejidad que alcanzaron culturas de un alto grado de simbolismo, como los Selknam, Aush, Yámanas, Cahuéscar, de Tierra del Fuego. Culturas de La Plata, Berisso y Ensenada, Buenos Aires. Hace 800,000 años, donde ahora está emplazada la ciudad de La Plata, el clima y bioma eran diferentes al actual. Había una especie de sabana arbustiva la cual se volvía más fría y seca con el paso de los años, al igual que ocurre en la Patagonia. Esta región fue habitada por los grandes animales que llegaron a convivir con el hombre, se han encontrado restos de gliptodontes, perezosos gigantes, guanacos, armadillos, perezosos terrestres, toxodontes y mastodontes. Hasta aquí el video, envío saludos a Benji López.
En una semana subiré la otra parte. Chao.